estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Gracias por estar aquí otra vez en tu canal de coaching. Te doy la bienvenida. Si es la primera vez que viste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate conmigo. Aquí vas a encontrar muchísimas personas hermosas, maravillosas, que estamos enfocados en aprender un poco más acerca del coaching profesional, pero también pues hay que motivarnos, así que te vas a encontrar videos relacionados con la motivación y también información relacionada con el desarrollo humano, que es justo el tema del que quiero hablarte el día de hoy. Y es que quiero contarte un cuento. Ya nos vamos a ir conociendo, pero vas a ver que de repente te cuento algunas historias o algunos cuentos de autores famosos que nos dejan enseñanzas increíbles para la vida y de las cuales podemos aprender algo y que eso, por supuesto, nos va a ayudar a desarrollar nuestra mejor versión. Así que el cuento que quiero contarte hoy se llama El Increíble Key y ya al final vamos a ver cuál es una de las enseñanzas que podemos encontrar en este pequeño cuentito. Así que bueno, mira, este cuento es un cuento de Buda y está adaptado y traducido por el profesor Félix Díaz y dice así, bueno, un maestro de combate a mano desnuda enseñaba su arte en una ciudad de provincia. Su reputación era tal en la región que nadie podía competir con él. Los demás profesores de artes marciales se encontraban ya sin discípulos. Un joven experto que había decidido establecerse y enseñar en los alrededores quiso ir un día a provocar a este famoso maestro con el fin de terminar con su reinado. El experto se presentó en la escuela del maestro. Un anciano le abrió la puerta y le preguntó qué deseaba. El joven anunció sin dudar su intención. El anciano, visiblemente contrariado, le explicó que esa idea era un suicidio, ya que la eficacia del maestro era temible. El experto, con el fin de impresionar a este viejo medio chocho que dudaba de sus fuerzas, cogió una plancha de madera que andaba por ahí y de un rodillazo la partió en dos. El anciano permaneció imperturbable. El visitante insistió de nuevo en combatir con el maestro, amenazando con romperlo todo para demostrar su determinación y sus capacidades. El buen hombre le rogó que esperara un momento y desapareció. Poco tiempo después volvió con un enorme trozo de bambú en la mano. Se lo dio al joven y le dijo, el maestro tiene la costumbre de romper con un puñetazo los bambúes de este grosor. No puedo tomar en serio su petición si usted no es capaz de hacer lo mismo. El joven presuntuoso se esforzó en hacer con el bambú lo mismo que había hecho con la plancha de madera, pero finalmente renunció, exhausto y con los miembros doloridos. Dijo que ningún hombre podía romper ese bambú con la mano desnuda. El anciano replicó que el maestro podía hacerlo. Aconsejó al visitante que abandonara su proyecto hasta el momento en que fuera capaz de hacer lo mismo. Abrumado, el experto juró volver y superar la prueba. Durante 2 años se entrenó intensivamente rompiendo bambúes. Sus músculos y su cuerpo se endurecían día con día. Sus esfuerzos tuvieron sus frutos y un día se presentó de nuevo en la puerta de la escuela seguro de sí mismo. Fue recibido por el mismo anciano. Exigió que le trajeran uno de esos famosos bambúes de la prueba y no tardó en calarlo entre dos piedras. Se concentró durante algunos segundos, levantó la mano y lanzando un terrible grito rompió el bambú. Con la gran sonrisa de satisfacción en los labios, se volvió hacia el frágil anciano. Este le declaró un poco molesto. Decididamente soy imperdonable. Creo que he olvidado precisar un detalle. El maestro rompe el bambú sin tocarlo. El joven, fuera de sí, contestó que no creía en las promesas de este maestro, cuya simple existencia no había podido ni siquiera verificar. En ese momento, el anciano cogió un bambú y lo ató a una cuerda que colgaba del techo. Después de haber respirado profundamente, sin quitar los ojos del bambú, lanzó un terrible grito que surgió de lo más profundo de su ser, al mismo tiempo que su mano, igual que un sable, hendió el aire y se detuvo a 5 centímetros del bambú, que saltó en pedazos. Subyugado por el choque que acababa de recibir, el experto se quedó durante varios minutos sin poder decir palabra. Estaba petrificado. Por último, pidió humildemente perdón al anciano maestro por su odioso comportamiento y le rogó que lo aceptara como discípulo.
Y bueno, ¿qué te parece este cuento? ¿Cuál es la principal enseñanza que nos deja? Bueno, primero que nada, y por un lado, es respetar a todos nuestros mayores, a todas esas personas que han caminado un poco más que nosotros y que han visto y aprendido tantas cosas en la vida. Así que es muy fácil de repente desesperarnos con alguna persona o pensar que lo sabemos todo, o pensar que a lo mejor tenemos toda la experiencia en algún área, cuando en realidad no es así. Simplemente imagínate, si pusiéramos un gran círculo y dijéramos, bueno, en este círculo se encuentra todo el conocimiento del mundo, pues el conocimiento que tenemos nosotros no sería ni siquiera un diminuto punto, porque hay tantas cosas en el planeta que desconocemos. Así que el primer mensaje es para respetar a todas esas personas que están a nuestro alrededor, que tienen más experiencia, que tienen más conocimiento en muchísimas otras áreas de la vida. Así que esto es una invitación a ser personas humildes, a tener esa capacidad de asombro ante las cosas que otras personas pueden hacer y jamás mirar o despreciar o tener nosotros un comportamiento egocéntrico ante cualquier otra persona que puede conocer muchísimo más que nosotros. Así que ese es el primer aprendizaje. Y el segundo aprendizaje es directamente con nosotros, con nuestro desarrollo, con nuestros propios conocimientos y evolución. Y es un recordatorio de que además que hay que respetar a todas estas personas que saben muchísimo más y que han acumulado toda esta gran experiencia, es una invitación a que nosotros con esa humildad podamos seguir construyendo nuestros propios conocimientos y que podamos ponerlos al servicio de los demás. Así que, por supuesto que con esto es importante recordar que es necesario seguir aprendiendo, seguir preparándonos, seguir adquiriendo más conocimiento, más experiencia en todo aquello que nos gusta, pero por supuesto que vas a tener mejor éxito si observas a las personas, si tomas todo lo que tienen por ofrecer y si puedes aprender todo lo que los demás pueden aportar para entonces convertirte en una mejor versión tuya. Así que bueno, ahora ya lo sabes, ese es uno de los cuentos de Buda, el increíble Ki, que nos deja grandes aprendizajes para la vida. Así que bueno, espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para enviarte un gran saludo, desearte que todo te vaya bien y te veo pronto.